Hoy te voy a hablar de una historia que se quedó a medias. Hace más de 2 años subimos un vídeo a este canal, un documental que comenzó a destapar realmente lo que hay detrás de este mundo. Tras 2 años de desarrollo personal, de informarme cada vez más y más, aquí está la continuación. Así que sin más dilación, ¿quién está detrás de la Agenda 2030? Para responder a esta amplia pregunta, nos tenemos que remontar a los años 70. 15 de agosto de 1971. Se suponía que iba a ser simplemente otro domingo tranquilo para los estadounidenses, pero lo que no esperaban es que esa sería la fecha en la que su dinero se volvería inútil. Y eso llevaría a la reforma completa del sistema financiero. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Una reforma que realmente está a punto de ser finalizada hoy. Y lo más aterrador es que está dirigida por una sola organización. Y esta organización está por encima de los gobiernos, de los bancos privados, de los bancos centrales y controla el 95% del PIB mundial. Pero bueno, vamos por partes. El año era 1971, quizá el año más decisivo de la historia reciente del que ni siquiera has oído hablar. Ahora puede que te estés preguntando ¿qué fue exactamente lo que pasó ese año? Y si es tan importante, ¿por qué casi nadie lo conoce? Bueno, esas fueron algunas de mis preguntas centrales que iniciaron una investigación que me llevaría directamente de vuelta a la propuesta inicial, el gran reinicio. Así que echemos un vistazo a lo que realmente pasó en el año 1971. La inflación se disparaba, los salarios reales quedaron paralizados, la productividad y la compensación se desacoplaron. El mundo dio un giro bastante fuerte en 1971. Claramente los salarios empezaron a caer drásticamente y cosas que antes estaban correlacionadas perdieron completamente su relación de la noche a la mañana. Y eso, amigo mío, fue solo la punta del iceberg. Había cambios estructurales mucho más profundos ocurriendo en segundo plano. Algo cuidadosamente planeado y extremadamente turbio estaba destinado a suceder ese año. Verás, 1971 fue el año en el que tu dinero se volvió oficialmente inútil. Podrías decir que tu dinero todavía tiene valor hoy en día y, en parte, tienes razón. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene valor? Dicho de forma simple, es solo porque tú crees que lo tiene. Y esa es la belleza y a su vez la maldición de la moneda fiduciaria. ¿Qué significa esto? Básicamente funciona mientras que todo el mundo crea que funciona. Suena casi religioso y todo esto empezó en 1971. Mira, antes de 1971, el gobierno tenía que tener una cierta cantidad de oro por cada dólar que imprimía. El dólar estaba respaldado por el oro y podías canjear una onza de oro por $35. Y esto aseguraba que la inflación se mantuviera estable y que el dinero tuviera realmente valor, porque siempre podías cambiarlo por oro. El problema era que resultaba extremadamente difícil para la Reserva Federal imprimir más dinero cuando tenía que poner una onza de oro como colateral por cada $35 que imprimía. Sería mucho más fácil si pudieran simplemente, no sé, imprimir dinero de la nada. Y eso es exactamente lo que hicieron y siguen haciendo a día de hoy. Ese fue el primer gran acontecimiento que tuvo lugar en el 71. El presidente Nixon cortó los lazos entre el dólar y su base del oro, lo que significaba que el dólar ya no era convertible en oro. Y eso es precisamente lo que ha llevado a la obscena devaluación del dólar estadounidense desde entonces. Aprender sobre esto me llevó a una pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué un gobierno empañaría el valor de su propia moneda quitándola del patrón oro? La respuesta se hizo evidente muy rápido. Como siempre, todo tiene que ver con el control. En ese momento, el dólar estadounidense estaba ligado al oro y todas las demás monedas importantes estaban ligadas al dólar. Así que cuando Inglaterra y Francia amenazaron con canjear su oro, la Reserva Federal estaba en problemas, dada su limitada reserva de oro. Y al mismo tiempo, Estados Unidos se enfrentaba a una recesión y tenía dificultades para estimular la economía debido a la política monetaria del gobierno, porque estaba realmente limitada por la cantidad de oro que tenían. Así que la Reserva Federal necesitaba una salida. Necesitaban impulsar su economía interna y asegurarse de que Estados Unidos siguiera siendo la moneda de reserva del mundo. Así que decidieron abandonar el patrón oro. Y eso significó que el gobierno ahora podía imprimir dinero ilimitado cuando quisiera. Esto supuestamente para estimular la economía y aún así mantener su estatus como moneda de reserva global. Esto alivió la presión internacional que soportaban y permitió al gobierno aún obtener más control, porque el dinero, esencialmente, se convirtió en deuda. Deuda asegurada por nada, excepto por tu confianza en el gobierno. Esa confianza es algo de lo que podían abusar para su propio beneficio. Si pensamos en el episodio 1, sabemos lo que pasa cuando el gobierno acumula deuda, o mejor dicho, quién se enriquece con la deuda del gobierno. Así que, con una moneda no respaldada, no había límite en la cantidad de dinero que el gobierno podía imprimir, ningún límite en la cantidad de deuda que podía asumir. ¿Y qué causó todo esto? Ahora los poderosos tenían, a efectos prácticos, dinero ilimitado, porque podían simplemente crear más con solo pulsar un botón. Y eso
fue lo que hicieron. Expandieron la oferta monetaria y siguieron devaluando el dólar, reduciendo a la tercera parte su poder adquisitivo. Y ahora que el dólar podía imprimirse bajo demanda, la Reserva Federal era más poderosa que nunca, y los poderosos ahora tenían control absoluto sobre la oferta monetaria de Estados Unidos, con el derecho de imprimirla a demanda cuanto quisieran, cuando quisieran. Y ese fue el jaque mate que los poderosos necesitaban para empujar su iniciativa del gran reinicio. ¿Por qué? Porque ahora tenían la herramienta definitiva de control masivo en su arsenal: la inflación. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo se relaciona todo esto con el Foro Económico Mundial? ¿Qué tiene que ver todo esto con ellos? Curiosamente, otro acontecimiento muy importante ocurrió en nuestra línea temporal de 1971, la creación del Foro Económico Mundial. Así que, ¿quién está realmente detrás del Foro Económico Mundial? ¿Quiénes son los amos del futuro a los que Klaus Schwab se refiere en este vídeo? What does it need to master the future? Quiero decir, ya conocemos a Klaus y sus intenciones siniestras, pero ¿quién más estaba implicado? A medida que seguía investigando a Schwab, el ahora expresidente del Foro Económico Mundial, al foro y a las distintas crisis, había un nombre que seguía apareciendo en segundo plano. Sabemos que el foro presume de ser una asociación público-privada, y sabemos que la parte pública está compuesta por todos los grandes gobiernos del mundo. ¿Pero quién constituye la parte privada? Cuando seguí mirando esa lista parecía interminable y pude encontrar la lista de asistentes a la conferencia de Davos de este año. Cualquier empresa que puedas nombrar tenía un representante allí. Hablo de gente como Larry Fink, el CEO de BlackRock, el CEO de Bayer, etc. Y eso me planteó una pregunta: ¿por qué estaban todos allí? ¿Por qué sentían la necesidad de codearse con todos esos políticos? Y mientras me hacía esta pregunta, recordé una cita que encontré en mi investigación sobre la Segunda Guerra Mundial. Una cita del mismísimo abuelo del fascismo, Mussolini, quien dijo que el fascismo debería llamarse más propiamente corporativismo, ya que es la fusión del poder del Estado y el corporativo. La política es rara. Siempre pensamos en el espectro político como una línea de dos extremos, de izquierda a derecha, cuando en realidad la política es casi lo contrario. Quizá toda la idea de un espectro sea solo otra herramienta para dividir a la gente. Eso lo dejaremos para otro episodio. La realidad es que el espectro político se parece más a un círculo que a una línea recta. Los ultras de izquierda básicamente se alinean con los ultras de derecha. En términos nominales, comunismo y fascismo no son tan diferentes. Y el resultado para la gente es prácticamente el mismo: hambre, miseria y muerte. Y aquí es donde todo se pone interesante. El Foro Económico Mundial seguía presumiendo de una supuesta agenda liberal de conectividad global, pero realmente no es global, ¿verdad? Ni es liberal. El verdadero liberalismo es un gobierno pequeño que protege las libertades de la gente, no un gobierno global que te dice qué comida puedes comer o no puedes comer. Por eso, mientras seguía investigando quién estaba detrás realmente del foro, esa cita seguía volviendo a mi cabeza. Veía enormes conglomerados globales y a los políticos más poderosos en la misma sala, mezclándose y planificando, y se hacía cada vez más evidente que Mussolini tenía razón al llamar el fascismo corporativismo. Pero había algo que no tenía sentido. ¿Cómo consiguió Klaus Schwab, en apenas unas décadas, reunir tanto poder? ¿Cómo consiguió meter a la gente más poderosa del planeta en la misma sala al mismo tiempo cada año y que encima todos se pusieran de acuerdo en una agenda global? Algo no cuadraba. Así que volví al principio, a la creación del Foro Económico Mundial, porque sabía que me había perdido algo. Y así era. Pensé que Klaus Schwab había fundado el foro él solito, y aunque técnicamente fue así, me había saltado a la persona que le ayudó desde el principio, un hombre llamado Henry Kissinger. ¿Quién es Henry Kissinger? ¿Y por qué importa? Bueno, para empezar, aparece como influencia de Klaus Schwab en su página de Wikipedia, lo cual ya me pareció bastante extraño. ¿Pero quién es realmente? Según su biografía oficial, es un político estadounidense nacido en Alemania, cirujano del ejército, diplomático y consultor. Sirvió como secretario de Estado y asesor de seguridad nacional bajo los presidentes Nixon y Ford. También obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas de Harvard, donde conocería a Klaus Schwab en 1966 y acabaría convirtiéndose en su mentor. Para 1973 ya había ganado un premio Nobel de la Paz y seguía siendo una figura clave en la política exterior de los años 70. O sea, objetivamente, era un tío bastante impresionante, ¿no? Murió hace unos años, en el 2023, si no me equivoco. Hablaban regularmente en el Foro Económico Mundial y tenía su propia consultora diplomática y fue autor de 33 libros. Bueno, es bastante evidente que Kissinger seguía muy activo tanto en los negocios como en la política. Y también está claro que Kissinger fue una influencia clave para Schwab. Lo ayudó en la creación del Foro Económico Mundial y siguió siendo su mentor. Y con alguien hacia su lado, quizá el Foro Económico Mundial no sea tan malo después de todo, ¿no? Quiero decir, seguramente un ganador del Premio Nobel de la Paz pues no podía tener tampoco motivos que no sean pacíficos, ¿no? Bueno, pues si mi investigación me ha enseñado algo es que nunca hay que asumir nada. Así que seguí investigando a Henry Kissinger con el objetivo de descubrir quién era realmente. Analicé docenas de discursos que había dado, revisé sus libros más conocidos y su charla más reciente en el foro con su confidente más cercano, Klaus Schwab.
Así que echemos un vistazo a uno de sus discursos en el foro. Durante ese discurso, Kissinger advirtió sobre una dilución de confianza en los modelos económicos clásicos, un desafío al sistema capitalista, pero también señaló una desmoralización de los sistemas socialistas que en ninguna parte habían producido la satisfacción de la personalidad humana. Concluyó diciendo que todos estos cambios son globales y que harían de nuestro tiempo un periodo de agitación, incluso al margen de cualquier desafío específico al que nos enfrentemos. Todo esto suena bastante actual, ¿no? Suena básicamente como todo lo que el Foro Económico Mundial ha estado diciendo últimamente. Solo que hay una pequeña diferencia. Ese discurso es de 1980, hace más de 45 años. Sin embargo, su mensaje no ha cambiado ni un ápice, y después de leer eso supe que había más detrás de Kissinger, así que seguí excavando. Resulta que este político de carrera no era tan impoluto como su biografía sugería, y su premio Nobel de la Paz estaba tan envuelto en controversias como su política. Estuvo involucrado en escándalos como el golpe militar chileno de 1973, cuando Estados Unidos intervino en las elecciones democráticas de Chile porque no coincidían con sus propios objetivos. Kissinger no era ajeno a socavar democracia, y puedo ver por qué encajaba también con el Foro Económico Mundial. Incluso llegó a decir: no veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados y ver cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su gente. Los asuntos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de votantes chilenos. Vamos a ver, esto habla por sí solo, ¿no? También dio luz verde a los militares de Argentina en su guerra sucia y lideró el apoyo estadounidense a Pakistán durante la liberación de Bangladesh. Pakistán, que estaba cometiendo un genocidio, por cierto. Incluso hay un libro escrito sobre todos los presuntos crímenes de guerra que cometió, que más tarde se adaptó a un documental. Ganó su premio Nobel de la Paz por negociar el alto el fuego en Vietnam. Pero ese alto el fuego ni siquiera duró, razón por la que su premio fue tan controvertido. Kissinger también ocultó los bombardeos de Camboya al Congreso. Así que me puedo hacer la idea de por qué a Schwab le cayó en gracia. Y el dato más interesante es este. Kissinger era secretario de Estado bajo el presidente Nixon, el mismo presidente que sacó a Estados Unidos del patrón oro, el mismo año en que el Foro Económico Mundial fue creado. Estoy seguro de que ya puedes empezar a ver cómo todo empieza a encajar, y cómo parece haber unas pocas figuras moviendo los hilos desde las sombras. De todos modos, hubo un libro específico que Kissinger escribió que realmente captó mi atención. Se titulaba Orden Mundial, y realmente era una ventana a la mente de Kissinger, y no precisamente bonita. En este libro escribe sobre el papel del Estado y de quienes lo dirigen. El Estado es una organización frágil, y el estadista no tiene derecho moral de arriesgar su supervivencia por restricciones éticas. En su visión del mundo, es un hecho triste que los países que son más humanitarios, que están más interesados en la mejora interna, tienden a volverse más débiles en comparación con otros países que poseen una civilización menos altruista. Incluso después de descubrir realmente quién era Henry Kissinger, aún tenía una pregunta sin resolver. ¿Cuál era su papel en el Gran Reinicio? Y después de unos días sumergidos en este personaje tan despreciable que era Henry Kissinger, encontré una cita que acabó cambiando el rumbo de toda mi investigación. Quien controla el suministro de alimentos, controla a la gente. Quien controla la energía puede controlar continentes enteros. Y quien controla el dinero puede controlar el mundo entero. ¡Wow! Todo este tiempo había estado tan centrado en el dinero que pensé que el Gran Reinicio tenía que ver únicamente con controlar el dinero, pero había una historia mucho más grande, escondida a plena vista. Había pasado por alto dos pilares que juegan un papel central en el plan del Gran Reinicio: controlar la comida y controlar la energía. La comida del Foro Económico Mundial, el fin de la carne, el auge de los insectos como snacks. ¿Por qué le importa a una organización llamada Foro Económico Mundial lo que come? ¿Y por qué de repente la carne es tan mala? No tenía respuestas, así que comencé analizando lo que el propio Foro Económico Mundial estaba diciendo. Y se volvió evidente muy rápido que el ataque a los alimentos se sostenía sobre dos ideas: el cambio climático y lo poco saludables que son los alimentos que comemos. Y otra vez, supuestamente solo te están intentando salvar de ti mismo, porque claro, el Foro Económico Mundial siempre sabe más que tú. Producimos tanto daño al medio ambiente. Mientras seguía investigando esto, encontré innumerables artículos diciendo lo horrible que es la producción de carne para el medio ambiente. Pero algo no encajaba. Recordé mi investigación del episodio 1. Los poderosos usan las crisis para impulsar su agenda. Y cada crisis es una oportunidad única. Algo estaba mal. Te dicen que unas vacas con gases son tan peligrosas para el clima que tenemos que dejar de comer lo mismo que ha sostenido a la humanidad durante miles de años. No lo creo. Tiene que haber más. Y efectivamente, lo había. Resulta que Estados Unidos, donde se originó la mayoría de esta propaganda, tiene una historia muy complicada con la comida. Hay más de 30 alimentos que se venden y consumen legalmente en Estados Unidos, considerados comestibles allí, pero que están prohibidos en la mayor parte del mundo. Y eso
no me cuadraba para nada, porque las mismas personas que dicen que la carne es tan peligrosa y tan mala para el clima son las que te venden cosas que están prohibidas en la mayor parte del planeta por ser demasiado peligrosas para comer. Esa, amigos míos, es la hipocresía de los poderosos. Y no se trataba solo de productos marginales, eran marcas conocidas, básicamente en la dieta estadounidense, Skittles, Coffee Mate e incluso manzanas. Sí, incluso manzanas que se tratan con un químico llamado DPA, vinculado a diversos tipos de cáncer, y aún así la FDA mira hacia otro lado. ¿Por qué? Porque realmente no les importa tu salud ni el medio ambiente, sino porque Mountain Dew, uno de los refrescos más populares de Estados Unidos, contiene aceite vegetal bromado que se usa en retardantes de fuego, y la propia CDC ha dicho que provoca pérdida de memoria y problemas de coordinación, o cosas como Fruit Loops, cuyos ingredientes se ha demostrado que inhiben el desarrollo celular, y aún así casi todos los niños americanos los desayunan cada mañana. Y el Coffee Mate más popular lleva aceites hidrogenados de soja y algodón, y los Skittles contienen colorantes Yellow 5 y Yellow 6, igual que los Twinkies, ambos relacionados con varios tipos de cáncer. Y aún así, estos productos llenan los estantes de todos los supermercados estadounidenses sin que nadie haga nada. ¿Te has dado cuenta de lo podrido que está Estados Unidos? Todavía queda más. Oye, pero ¿carne? No, eso no lo puedes comer. ¿Carne falsa de laboratorio? Es así. La carne cultivada de Upside Foods es biológicamente idéntica a la carne estándar, pero no requiere matar animales. Comienza con células extraídas de pollos reales que la empresa cultiva en tanques con una mezcla de nutrientes que incluye grasas, azúcares, aminoácidos y vitaminas. Las células maduran y se multiplican. El proceso es similar a elaborar cerveza, pero en lugar de cultivar levadura o microbios, cultivamos células animales. A mí aún me quedaba una pregunta. ¿Por qué el Foro Económico Mundial tiene interés en promover estos alimentos? Y la respuesta era más simple de lo que esperaba. Todas las grandes productoras de alimentos del mundo están asociadas al foro. ¿Cómo te queda? Pero, ¿y qué hay de la carne falsa? Te dicen que dejes de comer carne real porque es mala para ti y mala para el planeta. Así que el sustituto debe ser mucho mejor, ¿verdad? No exactamente. El sustituto que los poderosos te empujan es tan saludable como los otros alimentos mencionados. Veamos qué contiene realmente la carne vegana industrial. Primero, TBHQ, vinculado al cáncer. Segundo, carbonato de magnesio, que se usa en materiales ignífugos. Tercero, Red 3, un colorante alimentario artificial que la FDA prohibió en cosméticos en los años 90 porque se relacionaba con el cáncer, pero que aún a día de hoy se usa en alimentos. Cuarto, propilenglicol, que se usa en cigarrillos electrónicos y en anticongelantes. Quinto, fosfato férrico, un pesticida. O sea que flipa, ¿eh? Y aún peor, pruebas de laboratorio mostraron que 6 productos de carne falsa al cocinarlos dieron positivo en un carcinógeno llamado acrilamida. Así que una cosa está clara, a los poderosos no les importas tú. Pero, ¿había algo de cierto en el argumento climático? Esa pregunta me llevó por otro agujero muy profundo. Vi todos estos artículos diciendo lo horrible que era la carne, cuánta contaminación causaba, pero ¿cuántos gases de efecto invernadero produce realmente? Para encontrar la respuesta, decidí ir directamente a la fuente. La EPA. Resulta que la ONU había mentido todo el tiempo y los alarmistas eran solo eso, alarmistas. Según la EPA, el transporte representa el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y toda la agricultura representa solo el 11%. Y dentro de ese 11%, la mayoría no proviene de los animales. Solo 1/3 de las emisiones agrícolas proviene realmente de los animales. El resto está asociado con el transporte, la energía y otros procesos. Y lo más loco, las vacas ni siquiera producen más metano que el césped. Sí, escuchaste bien, el césped. Claramente están exagerando por alguna otra razón. Pero, ¿cuál es? ¿Por qué y cómo están intentando controlar el suministro de alimentos? Al investigar, me topé con algo inusual. Monsanto. Lo que voy a mostrarte es una carta de un agricultor jubilado de Arkansas. Es una carta al Departamento de Justicia de Estados Unidos. En la carta, Luan Todd escribió sobre su preocupación respecto a una empresa llamada Monsanto. Me preocupa que el control de Monsanto sobre los genes de las semillas y su control implícito sobre la producción de alimentos en general, mediante los requisitos integrados de pesticidas, herbicidas y fertilizantes adjuntos en sus líneas, represente una amenaza seria para la capacidad de las personas en Estados Unidos y en el mundo de alimentarse a un precio que puedan permitirse. Espera un momento. Esta empresa controla los genes de las semillas y por extensión el suministro de los alimentos. ¿Quién demonios es Monsanto y qué tiene que ver con el gran reinicio? Sigamos. Todd decía, veo lo mismo sucediendo en el sector agrícola que en el sector financiero. Las personas que crearon los problemas están siendo colocadas en posiciones dentro del Departamento de Agricultura donde seguirán restringiendo los derechos de los agricultores y jardineros de producir alimentos de forma independiente. Las personas que crearon los problemas son las mismas encargadas de resolverlos. Suena familiar, ¿no? Y entonces vi una cita más en la carta que me dejó helado.
Una cita de Henry Kissinger de 1970. Quien controla el suministro de alimentos controla a la gente. Quien controla la energía puede controlar continentes enteros. Y quien controla el dinero puede controlar el mundo entero. Primero no estaba seguro de que Monsanto tuviera algo que ver con el gran reinicio, pero tras leer esa cita ya no tenía ninguna duda. También me hizo darme cuenta de lo siniestro que era su plan. No quiero que ninguna corporación o grupo de corporaciones esté en posición de controlar a la gente con comida. Pues eso exactamente es lo que ha pasado. Y al seguir investigando a Monsanto, encontré cosas que solo puedo describir como maldad pura. Mi primera pregunta fue, ¿qué pasa con estas semillas? Resulta que Monsanto modificó genéticamente varios tipos de semillas y luego obtuvo una patente. Gracias a esa patente, Monsanto podía obligar a los agricultores que compraban sus semillas a firmar contratos donde se les prohibía guardar semillas para el siguiente año. Tenían que comprar semillas nuevas cada año si querían seguir cultivando. Esto no solo cambia la manera en la que se ha hecho la agricultura desde hace miles de años, sino que ¿de verdad crees que el precio de esas semillas se mantuvo igual? No, Monsanto sube los precios hasta un 42% cada año. Sí, como una gráfica bursátil, excepto que esto que ves es el precio de las semillas desde los años 90. No es raro que los pequeños agricultores se estén yendo a la ruina cuando se ven obligados a firmar contratos con una empresa multimillonaria que ha patentado las semillas. Pero aquí viene lo realmente perverso. Si un agricultor usa semillas del año anterior, cosa que Monsanto detecta porque las semillas están diseñadas genéticamente para poder identificarlas, la empresa va tras él con todo su peso legal. Divide y vencerás, dice el dicho. Y eso es exactamente lo que hace Monsanto. Están enfrentando a agricultores entre sí mediante una línea telefónica que anima a los granjeros a delatar a sus vecinos. Incluso contratan a agricultores retirados para tentar a otros a comprar semillas viejas con el fin de atraparlos y demandarlos. Suena como una operación encubierta, ¿verdad? Pero ese es el nivel al que estas empresas están dispuestas a llegar. Y todo esto para conseguir control. Siempre se reduce a lo mismo. Controlar la comida para controlar a la gente. Control, control, control. Un juez incluso llamó a estas políticas las políticas de tierra arrasada de Monsanto, haciendo referencia a la estrategia militar de destrucción total de los recursos del enemigo. Y todavía se pone peor. Monsanto dedica cada año $10 millones solo a investigar a agricultores que infringen sus contratos, o que creen que infringen sus contratos. Esta práctica les genera millones. Han tomado acciones legales contra miles de agricultores, llegando a acuerdos en la mayoría de los casos fuera de los tribunales. Algunos lo llamarían extorsión legal, y de los pocos casos que sí han llegado a los tribunales, los agricultores han tenido que pagar entre 100 y 160 millones en total. Pero esto era solo la punta del iceberg. Cuanto más investigaba, más demandas aparecían, todas relacionadas con su producto estrella, un herbicida llamado Roundup. Ese herbicida ha sido probado como causante de cáncer en cientos de agricultores. ¿Cómo ha podido seguir en circulación durante tanto tiempo? Veo lo mismo sucediendo en el sector agrícola que en el sector financiero. Las personas que crean los problemas están siendo colocadas en posiciones dentro del Departamento de Agricultura donde seguirán restringiendo los derechos de los agricultores y jardineros para producir alimentos de forma independiente. ¿Qué significaba exactamente el revolving door de Monsanto? Significaba esto: empleados de Monsanto ocupando puestos dentro de las agencias encargadas de regularlo. Un vendedor de Monsanto estuvo años en la Junta de Agricultura de Arkansas. Un vicepresidente de Monsanto, Michael Taylor, llegó a convertirse en asesor senior del comisionado de la FDA. Y Linda Fisher, otra vicepresidenta de Monsanto, se convirtió en administradora adjunta de la EPA. Michael Friedman, comisionado adjunto de la FDA, se unió a Monsanto como vicepresidente de asuntos clínicos. E irónicamente, ahora dirige un centro de cáncer. Supongo que en algún momento su conciencia le alcanzó. ¿Y dónde está Monsanto ahora? En 2018 fue adquirida por 63.000 millones de euros por Bayer, la empresa farmacéutica y de ciencia agrícola que, por supuesto, es un asistente fijo en Davos. ¿Y qué pasó con sus demandas? Bayer heredó todas ellas en un acuerdo histórico. Acordó pagar más de 10.000 millones para resolver miles de casos. E irónicamente, justo después de su adquisición, un jurado de California otorgó 289 millones de dólares a un trabajador escolar cuyo cáncer fue causado por Monsanto. Luego, otro jurado otorgó 2.000 millones de dólares a una pareja por el mismo motivo. Pero el acuerdo de los 10.000 millones permitía explícitamente a Monsanto seguir vendiendo el producto sin añadir advertencias sobre su seguridad. El producto generó 5.000 millones en ventas para Bayer en un solo año. Mientras tanto, aún tienen 30.000 demandas pendientes. Así opera el poderoso. Entonces, ya sabemos lo corrupta y maligna que se ha vuelto a la industria agrícola en manos de unas pocas empresas, pero ¿qué pasa con el Foro Económico Mundial y los fabricantes de carne falsa? Si esto ocurrió con Monsanto, seguramente habría más ejemplos. Y los hubo. Empecé a notar un patrón aterrador. La pregunta inicial era, ¿cómo controlan los poderosos el suministro de alimentos? La respuesta, mediante empresas como Monsanto y Bayer.
Durante 60 años, los agricultores han sido expulsados del mercado. Esto se llama el estrangulamiento del agricultor. Es así como los poderosos han obtenido control férreo sobre la comida. Todo esto ha sido mucha locura, entonces vamos a hacer un resumen rápido. ¿Qué está pasando realmente? El foro te dice que no puedes comer carne. Mientras tanto, te siguen alimentando con veneno y consolidan su control del mercado, eliminando competencia mediante sus prácticas y sus socios corporativos masivos. Pero queda una pregunta. ¿Por qué? Solo intentan enfermarnos. Puede ser parte de la solución, pero tiene que haber más. Con todos estos nuevos alimentos y alternativas cárnicas, hay miles de millones en juego. Eso me recordó algo más que Todd escribió en su carta sobre Monsanto. Igual que en el sector financiero. Es decir, igual que lo que pasa con todo lo del episodio 1. Grandes organizaciones financiando iniciativas bajo la mesa y enriqueciéndose. Así que empecé a investigar quién estaba financiando todo esto y quién se estaba enriqueciendo. Cuando Biden asumió el cargo de presidente de Estados Unidos, el país volvió al Acuerdo de París, un acuerdo entre países de la ONU para combatir el cambio climático. Una cláusula clave era facilitar inversiones amigables con el clima. El Acuerdo de París compromete más de 2,3 billones de dólares cada año. Con B. Para que lo entiendas, eso es 6 veces los ingresos anuales de Apple, la mayor empresa privada del mundo. Ahora, ya entendía por qué se impulsaban tanto las alternativas de carne, así que investigué quién estaba realmente ganando dinero. Lo que me encontré me dejó en shock. La industria alimentaria estaba consolidada en pocas manos que controlan casi todo el sector. 2 de ellas, Cargill y Tyson Foods. Sorpresa, ambas estaban profundamente involucradas en la industria de la proteína sostenible. Tyson lanzó una coalición global de proteínas sostenibles. ¿Y quién es su mayor accionista? Sorpresa, BlackRock. JBS, otro productor enorme, incluso se asoció con el foro para combatir el cambio climático. Y cuanto más excavaba, más claro quedaba. Esto no iba sobre el clima ni la salud. Las mismas empresas que ganan dinero vendiendo carne se han diversificado hacia la carne falsa. Hoy, la industria de la carne falsa está controlada por los gigantes de la carne. Todo se trataba de aumentar los beneficios y aprovechar los billones en inversiones climáticas. Bill Gates, inversor en Beyond Meat e Impossible Foods, lo dijo claramente. Puedes cambiar el comportamiento de la gente o usar regulación para forzar la demanda. Si no pueden convencerte, te obligarán. Y mientras investigaba la propiedad de estas empresas de carne falsa, otro nombre aparecía una y otra vez: BlackRock, otro socio triunfal del foro. Y eso lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel exactamente de BlackRock en el gran reinicio? BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo, gestionando más de 8 billones de dólares. Eso hace que BlackRock sea la tercera economía más grande del planeta, solo por detrás de Estados Unidos y China. La economía de BlackRock es básicamente 2 veces la de Alemania. ¿Qué significa esto? Significa que BlackRock ha invertido y a menudo tiene propiedad significativa prácticamente en todas las grandes empresas del mundo. Y el efecto de esto es que BlackRock tiene una enorme influencia en las decisiones que esas empresas toman y a su vez en cómo se moldea el mundo. BlackRock afirma que esas acciones pertenecen a sus clientes, no a la propia BlackRock, pero reconoce que pueden ejercer los votos de los accionistas en nombre de sus clientes, en muchos casos sin necesidad de su aprobación. Por eso BlackRock puede llevar a cabo cambios que los gobiernos ni siquiera podían soñar con implementar. Algunas personas incluso llaman a Larry Fink, el CEO de BlackRock, el hombre más poderoso del mundo. Así que cuando el Foro Económico Mundial habla de asociaciones público-privadas, lo que realmente quieren decir es controlar tanto el sector público como el privado a través de sus socios, siendo BlackRock el más importante. Pero, ¿cómo asegura el Foro Económico Mundial conexiones tan estrechas con ambos lados? Aquí es donde todo se vuelve realmente siniestro. La teoría de la puerta giratoria. La puerta giratoria es lo que permite a las corporaciones monopolizar como lo hacen. Es lo que permitió que el herbicida cancerígeno de Monsanto siguiera en el mercado. Es lo que permite que las semillas modificadas genéticamente destruyan a los agricultores locales. E incluso es lo que permite que ciertos tratamientos experimentales se prueben en la población. Esencialmente, la puerta giratoria es la base de toda la relación entre corporaciones y Estado. Es el sueño húmedo del fascismo y también el sueño húmedo del Foro Económico Mundial. La teoría dice, la puerta giratoria es una situación en la que el personal se mueve entre roles como legisladores y reguladores por un lado y miembros de las industrias afectadas por esa regulación por el otro, como el movimiento de personas en una puerta giratoria física. La puerta giratoria es la herramienta favorita de los poderosos y pocas compañías la han aprovechado tanto como BlackRock. Conozcamos a Brian Deese, el protector del nuevo orden mundial liberal.
Dees fue director del Consejo Económico Nacional de Biden, asesor senior bajo Obama y por supuesto jefe global de inversión sostenible en BlackRock. Biden dijo de él: Brian tiene una habilidad única para traducir desafíos políticos complejos en acciones concretas. Ayudó a convertir la visión económica de Biden en realidad, manejando la transición de la recuperación histórica hacia un crecimiento estable. Fue clave en leyes como el paquete de alivio por el C-19, el CHIPS and Science Act y el paquete de salud y clima. ¿Y quién se benefició más del C-19? Correcto, BlackRock, quien llegó a manejar 10 billones en activos durante la pandemia. Cuando dejó la Casa Blanca, Dees dijo: lo que más me tranquiliza es la naturaleza fuerte y equitativa de esta recuperación económica. ¿Has oído eso? Equitativa. Volveremos a esa palabra porque es clave dentro del gran reinicio. Veamos otros ejemplos de puerta giratoria entre BlackRock y el gobierno. Wally Adeyemo fue subsecretario del Tesoro, la máquina de imprimir dinero, y asesor de seguridad nacional. También fue jefe de gabinete de BlackRock y estuvo profundamente involucrado en sanciones internacionales. Incluso el propio presidente de Estados Unidos se reunió con Larry Fink poco antes de anunciar su campaña. Y Fink le dijo felizmente: estoy aquí para ayudar. Y recuerda a Dees, el protector del orden liberal internacional de BlackRock. Aquí está Biden repitiendo el mismo mensaje en el Foro Económico Mundial. Are careful, and I mean careful attention, to building and sustaining the liberal international world order. Hay decenas de ejemplos de cómo BlackRock ha penetrado el gobierno para su beneficio, y no solo en Estados Unidos. Philipp Hildebrand fue jefe del Banco Central de Suiza y vicepresidente de BlackRock. Curiosamente, también es producto del programa Young Global Leaders del Foro Económico Mundial. Stanley Fischer fue subdirector del Fondo Monetario Internacional, economista y jefe del Banco Mundial y gobernador del Banco de Israel durante casi una década. Conveniente para BlackRock, ¿no? Pero la cosa se pone realmente oscura cuando descubrimos la conexión entre BlackRock y la Reserva Federal. Después de dejar su puesto en el Banco Central de Israel, Stanley Fischer se convirtió en vicepresidente de la Reserva Federal. Así que retrocedamos a agosto de 2019, específicamente del 24 al 26 de agosto en Francia. Meses antes de que empezara cualquier pandemia, los ministros de finanzas y banqueros centrales del G7 se reunieron con una agenda específica: Going Direct. Era un plan para reaccionar ante la próxima crisis económica y delinear medidas de emergencia para retos sin precedentes. Bastante premonitorio, ¿no? Decían: creemos que se necesita una respuesta sin precedentes cuando la política monetaria esté agotada y el espacio fiscal sea limitado. La respuesta podría implicar ir directamente encontrando formas de llevar el dinero del Banco Central directamente a manos del público y del sector privado. Poco después, eso fue exactamente lo que ocurrió. ¿Y quién crees que fue contratado para redactar el plan de rescate de la Reserva Federal tras esa reunión? Exacto, BlackRock. Solo un mes después de que los banqueros centrales se reunieran, la Fed empezó un programa de rescate mediante préstamos, meses antes de que la pandemia sacudiera la economía, prestando cientos de miles de millones por semana a Wall Street. En solo 6 semanas la Fed prestó 6 billones, esto antes de la crisis sanitaria. Y recuerda lo que dije en el episodio 1, a veces organizaciones lo suficientemente poderosas fabrican crisis para impulsar una agenda y lucrarse, pues BlackRock confirmó eso en un informe reciente. Los bancos centrales estaban, de hecho, provocando deliberadamente desplomes en el mercado. A veces es más rentable provocar el incendio que predecirlo. En su plan para la Fed, BlackRock pidió borrar la línea entre política fiscal y monetaria. Por coincidencia, también fueron contratados por el Banco de Canadá, donde su ex empleado Mark Carney había sido gobernador. Todo muy casual. Y no termina ahí. El plan incluía que la Fed comprara casi 1 billón en bonos corporativos y ETFs. Y claro, BlackRock gestiona los ETFs más grandes del mundo. Y además recibirían 75.000 millones de los contribuyentes para cubrir pérdidas. El 47% de compras de ETFs de la Fed eran ETFs de BlackRock. Y el presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene sus activos personales gestionados por BlackRock. ¡Qué sorpresa!, ¿no? El plan también incluyó dinero helicóptero, cheques de estímulo. ¿Y quién ayudó a aprobar la ley que permitió esos cheques? Brian Dees, de BlackRock. ¿Y quién redactó todo el plan? Stanley Fischer, Philipp Hildebrand, todos vinculados a BlackRock. Así que la pregunta es inevitable. ¿Cómo encaja BlackRock con el Foro Económico Mundial? Sabemos que el foro tiene una agenda concreta y que se apoya en asociaciones público-privadas. Sabemos que todos los líderes mundiales forman parte del culto de Schwab y hemos visto que BlackRock es su socio privado más importante. Así que no sorprende que Larry Fink y BlackRock se unieran en la junta del foro. Y sus intenciones no podrían ser más claras. Recuerda que Dees habló de un futuro equitativo. Eso encaja perfectamente con el Foro Económico Mundial. Sabemos que el foro quiere que no poseas nada y seas feliz.
Pero ¿cómo lo harán realidad? A través del capitalismo de las partes interesadas que recordarás del episodio 1. El CEO de BlackRock, Larry Fink, lanzó un centro para el capitalismo de partes interesadas para profundizar en la relación entre empresas y sus comunidades. Su carta anual decía: nuestra convicción es que las empresas rinden mejor cuando actúan en interés de sus empleados, clientes, comunidades y accionistas. Aprovechando el poder del sector público y privado, podemos lograr cosas increíbles y debemos hacerlo para alcanzar el cero neto. Suena familiar, ¿no? ¿Qué es el capitalismo de partes interesadas? Es un sistema completamente nuevo para implementar el gran reinicio. Las empresas dejan de responder a los accionistas y pasan a responder a la sociedad. El efecto real: la responsabilidad para nadie y poder ilimitado para hacer lo que quieran bajo el pretexto del bien común. Y BlackRock está ahí para asegurarse que las empresas bajo su control apliquen exactamente lo que pide el foro. Así que ya cubrimos el dinero, la comida, la puerta giratoria y el enorme poder de BlackRock. Ahora falta la última parte de la cita de Kissinger: la energía. En otoño de 2022 comenzó la crisis energética en Europa, que luego se transformó en la crisis del coste de vida. Esta crisis está impulsada por dos cosas: la inflación, que hace que todo sea más caro, y los altos costes energéticos que se trasladan a los consumidores. Ya hemos hablado de cómo los poderosos utilizan la inflación para controlar a las masas y enriquecerse, pero ¿qué pasa con la energía? ¿Qué causó la crisis energética en Europa? Antes de entrar en eso, recordemos el tema del episodio 1. Los poderosos usan las crisis para empujar su agenda. Y eso es exactamente lo que han hecho con la crisis energética. En su transición hacia un futuro verde y sostenible, Alemania decidió desmantelar sus plantas de energía nuclear, haciéndose completamente dependiente del gas natural ruso. Además de ser una decisión de política exterior dudosa, esto puso a todo el continente en riesgo, y como era de esperar, cuando llegó la siguiente crisis fabricada por los poderosos, la guerra en Ucrania, y el gasoducto de gas natural explotó misteriosamente, Europa quedó básicamente jodida. El resultado: precios de la energía exorbitantes. ¿Y quién paga eso? La gente, ya sea directamente o de forma indirecta mediante una inflación aún mayor, porque los gobiernos gastan más dinero. Y el efecto final: otra crisis que el Foro Económico Mundial puede usar para avanzar aún más en su agenda. Mientras hablan de energía verde, sabiendo perfectamente que fue precisamente esta transición apresurada la que causó la crisis en primer lugar. El control de recursos energéticos ha marcado la historia. Basta con mirar Oriente Medio y la política exterior de Estados Unidos durante las últimas décadas. Y ahora no es diferente. Solo que esta vez están usando la crisis no solo para controlar recursos, sino para cambiar la forma en la que vivimos y decirnos cómo debemos vivir. El Foro Económico Mundial publicó hace no mucho su informe de riesgos globales, que aparece en el primer puesto para los próximos años: la crisis del coste de vida, también llamada la crisis energética y la crisis de la inflación. Y para los próximos 10 años, el riesgo número 1 es el fracaso para mitigar el cambio climático. En las últimas semanas han llevado su agenda a un nuevo nivel. ¿Recuerdas el Acuerdo de París y cómo se comprometieron 2,3 billones de dólares al año a inversiones verdes? Pues el primer ministro del Reino Unido elevó las apuestas anunciando 3 nuevas medidas. Una de ellas consistiendo en reestructurar completamente el sistema financiero global. Hace unos años, Mark Carney reveló un compromiso de 130 billones de dólares para financiamiento climático. Ahora puedes ver las estructuras de incentivos moviendo los hilos entre bastidores. Necesitamos reconfigurar todo el sistema financiero para alcanzar el cero neto. Así que ahora los poderosos están usando la energía y las transiciones energéticas para obtener aún más control. El Foro Económico Mundial ya habla de gestionar la demanda energética. ¿Qué significa eso realmente? Significa que decidirán cuándo y cómo puedes usar tu electricidad. Cuando eso ocurra, tu soberanía habrá desaparecido por completo. Pero, ¿cómo encaja BlackRock dentro de toda esta crisis energética? La respuesta: Ucrania. La crisis energética fue causada en gran parte por la guerra en Ucrania. Y recuerda que en el episodio 1 hablamos de cómo los poderosos se enriquecen jugando en ambos bandos de la guerra. Esta vez es igual, salvo por un detalle. Como no podían armar a Rusia, fueron más creativos. BlackRock se está enriqueciendo tanto armando Ucrania como reconstruyéndola después. Algunas de las mayores inversiones de BlackRock incluyen contratistas de defensa clave para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Quién gana más dinero en tiempos de guerra además de los banqueros? Las empresas que fabrican armas. ¿Y quién gana con ellas? Sus accionistas. BlackRock es el tercer mayor accionista de Lockheed Martin y el quinto mayor de Boeing, los dos mayores beneficiarios de los contratos de defensa. Pero no termina ahí. Como no podían armar a Rusia, eligieron ganar dinero en ambos lados de otra manera, armando a Ucrania y reconstruyéndola. En septiembre del año pasado, Zelensky se reunió con Larry Fink, CEO de BlackRock, y cerraron un acuerdo para que BlackRock dirigiera la reconstrucción del país, un contrato de cientos de miles de millones.
Pero ¿con qué dinero? Ucrania no tiene dinero, así que lo pagarán los contribuyentes estadounidenses que transferirán el dinero directamente a BlackRock, una puerta giratoria perfecta. Henry Kissinger incluso dijo que el conflicto en Ucrania podía reestructurar permanentemente el orden mundial. Y lo hemos visto una y otra vez. Usan la crisis para impulsar su agenda. Ya sea por Ucrania o por las transiciones energéticas, el objetivo siempre es el mismo. Pero mientras investigaba a todos los actores tras el telón, tenía una pregunta central. ¿Cómo controlarían los poderosos todo el dinero asignado a combatir el cambio climático? Porque rastrear 130 billones de dólares no es precisamente fácil. Y entonces descubrí un plan nuevo, un plan para controlar el dinero a un nivel que ni siquiera había imaginado posible. ¿Y quién va a liderar este plan autoritario? Una organización secreta que controla el 95% del PIB mundial. Y fue entonces cuando todo se volvió aún más siniestro. Ahora llega la parte más importante de esta serie de documentales, la parte 3. No se preocupen que no voy a tardar otros 2 años en subir la tercera parte. Esta serie tiene que llegar a su fin y con ello dar comienzo a una nueva era. Una era en la que van a ver una parte de mí que probablemente no conocían y que creo que les va a gustar mucho. Sobre todo porque voy a hablar por ustedes. Voy a hablar por los desfavorecidos. Voy a hablar por los que no entienden el sistema. No entienden un sistema injusto, un sistema que nos intenta controlar, un sistema que parece que es más inteligente que nosotros, pero no lo es. No me quiero adelantar a los acontecimientos, así que nos vemos en la siguiente parte del documental. Espero de todo corazón que te haya gustado mucho este vídeo. Síguenos para más y nos vemos en el siguiente.